Tenemos que saber que la amiloidosis son un conjunto muy heterogéneo de enfermedades que consisten en el defecto del plegamiento de una proteína. Esta proteína, que es una proteína precursora, por diferentes mutaciones en muchos genes, pueden causar errores y este tipo de proteínas depositarse en diferentes órganos. Podemos tener amiloidosis primarias o amiloidosis secundarias. Y otro grupo que son las amiloidosis hereditarias, que son las que en este momento nos llevan a reunirnos. La amiloidosis hereditaria, entonces, tiene un patrón muy específico que nosotros conocemos como autosómica dominante. Esto significa que cuando nosotros heredamos información de nuestros padres, mamá hereda una parte y papá hereda otra parte. En el caso de las entidades autosómicas dominantes, con una información que esté dañada es suficiente para que la proteína resultante, que está anormal, ocasione enfermedad. He ahí la importancia de esta patología, ya que se irá transmitiendo generación tras generación en un riesgo de un 50%. Conociendo este patrón de herencia, nosotros tenemos la oportunidad de identificar a los pacientes en etapas precoces y en ocasiones con sintomatología que pudiera ser irreconocible si no tenemos el antecedente de otro miembro afectado. Por eso es sumamente importante que todos nosotros, no solamente población general, sino como profesionales de salud, sepamos que existe un grupo muy amplio de patologías y que específicamente las hereditarias que pueden tener no solamente un miembro afectado, sino todo un grupo de pacientes dentro de una misma familia que pueden ser 1, 2, 5, 10, 50, 60 en varias generaciones y que en la actualidad estamos teniendo la oportunidad de que lleguen medicamentos que pudieran cambiarle no solamente el pronóstico de vida, sino la calidad de vida. Entonces, la importancia de estos antecedentes nos va a permitir reconocer a tiempo muchos pacientes que pudieran llegar a un estadio terminal con una calidad de vida realmente triste. Afortunadamente, gracias a la Fundación de Familias con Amiloidosis, se tiene en la actualidad un grupo de médicos que pretendemos hacer un diagnóstico lo más oportuno a todos aquellos que se acerquen a nosotros para poder ofrecer un grupo de estudios que para ellos no van a tener costo y que van a permitirnos identificar el tipo de amiloidosis que es, y no solamente es la clasificación, sino poder ofrecerles el soporte médico dependiendo de la afección que tenga. Entonces, como les repetía, la amiloidosis es una enfermedad multisistémica que es potencialmente mortal, en donde hay un depósito de una proteína que se le conoce como amiloide, de ahí el nombre, y específicamente la amiloidosis hereditaria, una de las más importantes, es por defecto de este gen que produce una proteína normal que se llama transtirretina. Y esta se va a depositar principalmente en los nervios, en corazón, y da como resultado un tipo de neuropatía mixta. Si ustedes escucharon el video, una de las manifestaciones que refería el señor Nelson es que inició con sentimiento de entumecimiento en las manos y en los pies y que actualmente hasta cambiar un foco le cuesta trabajo. Entonces, una de las sintomatologías iniciales en los pacientes es algo que conocemos como síndrome de túnel carpiano, que posteriormente va aumentando hasta tener una marcha normal o una sensibilidad sumamente aumentada que hasta rozarles la piel genera un dolor muy importante. Pero también puede complicarse alteraciones gástricas, alteraciones cerebrales y alteraciones cardiológicas muy importantes.
Por eso, disculpen por el error de dedos que ahí, en lugar de E era una R. Por eso, la fundación permite realizar estudios moleculares, ya sean específicos para encontrar mutaciones en este gen que se llama TTR, o hacer paneles dependiendo de la sintomatología de cada paciente. Si está más enfocado a corazón, pues hacemos paneles cardíacos que permitan buscar no solamente el gen de TTR, sino un montón de otros genes que pudieran estar correlacionados y que pudieran ser un diagnóstico diferencial de esta entidad. O si tiene sintomatología neuropática, pues entonces poner un panel neuropático para intentar hacer un diagnóstico diferencial con amiloidosis. En fin, tenemos afortunadamente la oportunidad de ofrecerle a pacientes que se sospeche de una probable amiloidosis la oportunidad de hacer un diagnóstico no solamente certero, sino oportuno a otros miembros de la familia. Y teniendo el diagnóstico certero correcto, poder ofrecer a estos pacientes no solamente el manejo adecuado, sino la información de los mecanismos de herencia, cómo se va a ir transmitiendo, cuál es el porcentaje de que cada miembro de su familia por embarazo tenga el riesgo de salir afectado, cuál va a ser el curso de esta patología, porque tenemos que saber que si bien, como el señor Nelson, empezó con manifestaciones neurológicas, no todos van a empezar en forma neurológica, porque inicialmente les dije, no solamente es multisistémica, sino es heterogénea. Por lo tanto, cada paciente presenta su propia sintomatología. Y esto no quiere decir que sea otra, simplemente que yo soy diferente a otro individuo y sigue siendo la misma alteración. Esta diferencia de presentación hace que muchos médicos podamos equivocarnos en el diagnóstico y en ocasiones digamos, no, es un problema de síndrome de túnel carpiano porque utiliza mucho la computadora, no es lo mismo que tuvo su familiar, como él mismo lo mencionó. No es que usted come mucha sal o es diabético cuando a lo mejor no es diabético. Entonces es sumamente importante el conocimiento para poder dar un asesoramiento correcto a la familia. Y el asesoramiento habla del curso de la enfermedad y el pronóstico de la enfermedad. Cómo poder hacer diagnóstico anticipado a los miembros de la familia que sean mayores de edad, porque menores de edad no podemos hacer diagnósticos presintomáticos, pero sí en aquellos que sean mayores de edad, poder identificar mutaciones que nos permitan anticipadamente prever las manifestaciones y manejarlo en forma correcta antes de que el deterioro sea importante y ya no podamos hacer nada. Entonces, una parte importantísima de esta entidad y una parte importante de la fundación es reconocerlas y trabajar como un equipo para poder proporcionar a nuestra población el diagnóstico y el asesoramiento correcto. Muchísimas gracias.